El ciervo del ocaso. El bosque despertó antes que el sol. No fue un despertar normal. No hubo canto de pájaros ni murmullo de hojas. Fue un silencio tan profundo que parecía contener un secreto demasiado grande para ser pronunciado. La bruma se arremolinaba entre los troncos como si buscara un lugar donde esconderse, temerosa de lo que estaba por ocurrir en el centro del bosque, donde los árboles formaban un círculo perfecto. La tierra comenzó a temblar. Primero un susurro, luego un latido. El suelo respiraba. Las raíces se movían bajo la superficie como serpientes antiguas que despertaban después de un sueño de 100 años. Entonces, la luz llegó, un rayo dorado, el primero del amanecer. Atravesó la espesura y cayó justo sobre la raíz más vieja del bosque. La corteza se abrió como una herida luminosa. La tierra se agrietó. De ella emergió una figura que parecía hecha de luz y sombra al mismo tiempo. Un ciervo gigantesco, majestuoso, imposible. Sus astas se alzaban como ramas secas de un árbol muerto, retorcidas hacia el cielo como si quisieran arañar el firmamento. Su pelaje brillaba como un dorado cálido mientras el sol ascendía, pero cuando una nube cruzó el cielo, su color se volvió negro profundo, como si absorbiera toda la luz a su alrededor. El ciervo del ocaso había vuelto, el espíritu del bosque encarnado, el guardián, el juez del destino. Y no estaba solo, a unos metros del claro, oculto tras un tronco caído, un niño observaba con los ojos muy abiertos. Tenía 12 años, el cabello revuelto y la respiración agitada por la carrera que lo había traído hasta allí. No sabía por qué había venido, solo sabía que algo lo había llamado, algo que había sentido en sueños durante 3 noches seguidas. Su nombre era León, y estaba a punto de ver lo que ningún humano debía ver. El ciervo giró la cabeza lentamente. Sus ojos, 2 esferas doradas que parecían contener el reflejo del amanecer, se clavaron en los del niño. León sintió que el aire se volvía espeso, que su corazón se detenía, que su alma quedaba desnuda ante aquella mirada, porque la mirada del ciervo del ocaso no solo veía, revelaba. León vio imágenes que no comprendía, un bosque ardiente, un río negro como tinta, una sombra sin forma avanzando entre los árboles, y en medio de todo el mismo, más mayor, más fuerte, más solo que el niño retrocedió, temblando, pero una raíz emergió del suelo y se enroscó suavemente alrededor de su tobillo. No lo lastimó, solo lo detuvo como una mano firme que impide una huida innecesaria. El ciervo dio un paso hacia él. El suelo vibró, las hojas se inclinaron, los árboles parecieron contener la respiración. Y entonces, sin mover la boca, el espíritu habló. La voz no era una voz, era un eco antiguo, un susurro de viento, un rugido de tierra, un murmullo de agua. Era todo y nada al mismo tiempo. ¿Has visto lo que no debía ser visto? León abrió la boca, pero no encontró palabras. Y por eso continuó la voz. Ahora debes elegir. El niño tragó saliva. Elegir. Que el ciervo inclinó la cabeza. Sus astas crujieron como madera vieja. Un destino, un sonido lejano interrumpió el silencio. Un rugido, no de un animal, algo más profundo, más oscuro, más hambriento. El ciervo volvió la mirada hacia el bosque. Su pelaje se volvió negro como la noche León. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda de algo. Venía de algo que no debía existir o algo que había esperado. 100 años para despertar. El ciervo volvió a mirarlo. Si me sigues, encontrarás tu destino. Si no, tu destino te encontrará a ti. El rugido volvió a sonar. Más cerca Lior dio un paso hacia el ciervo, y el bosque entero pareció suspirar. El rugido volvió a escucharse, esta vez más cerca, como si la oscuridad misma hubiera encontrado una voz. Lior sintió que el aire se volvía frío, que el bosque entero se tensaba como un animal acorralado. Las hojas temblaron sin viento, las raíces se encogieron bajo la tierra. Incluso la luz del amanecer pareció vacilar. El ciervo del ocaso levantó la cabeza. Sus ojos dorados se apagaron lentamente, reemplazados por un brillo oscuro, profundo, casi líquido. Su pelaje se volvió negro como la tinta derramada sobre la noche. Era como si el crepúsculo hubiera descendido sobre él antes del tiempo. Lior tragó saliva. ¿Qué es eso? El ciervo no respondió de inmediato. El silencio se estiró pesado, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar pudieran romper algo sagrado. Una herida. La voz resonó en la mente del niño. Más grave que antes. Una herida que nunca debió existir. El rugido volvió a sonar. Esta vez acompañado de un crujido, como ramas partiéndose bajo un peso inmenso. Lior dio un paso atrás, pero la raíz que lo sujetaba se aferró con más fuerza, impidiéndole huir. Déjame ir, susurró. Aunque sabía que no tenía a dónde correr, el ciervo lo miró. Si huyes te encontrarán, si te quedas, tal vez vivas. El tal vez cayó sobre Lior como una piedra. El bosque se oscureció de golpe, no por nubes, no por sombras naturales. Era como si algo hubiera absorbido la luz, devorándola. Entre los árboles, una figura comenzó a tomar forma. Primero fue un temblor, luego un movimiento viscoso, después un cuerpo de una criatura enorme hecha de raíces muertas, huesos retorcidos y una sustancia negra que goteaba como brea caliente. Sus ojos eran 2 huecos vacíos, sin luz, sin alma. Cada paso que daba hacía que la tierra se marchitara bajo sus pies. Lior sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Qué es eso? El ciervo del ocaso avanzó un paso, interponiéndose entre el niño y la criatura. La corrupción, la sombra nacida del rencor de los hombres y del dolor de la tierra. Ha esperado 100 años para esto. La criatura abrió la boca. No tenía lengua.
que salió un sonido que no era un rugido ni un grito, sino algo intermedio, algo que parecía querer arrancar la vida de todo lo que lo escuchaba. Dame. Al niño Lior sintió que las piernas le fallaban. El ciervo bajó la cabeza y sus astas negras brillaron con un resplandor siniestro. Tendrás que matarme. La criatura rió, un sonido quebrado como huesos tocando entre sí. Ya está hecho. El ciervo del ocaso golpeó el suelo con una de sus patas. El bosque respondió al instante. Las raíces emergieron como serpientes vivas, enroscándose alrededor de la criatura. Las flores se abrieron de golpe, liberando un polvo dorado que brillaba como estrellas diminutas. Pero la criatura no retrocedió. En lugar de eso, extendió un brazo hecho de raíces muertas y espinas negras. Tocó una de las flores, y esta se marchitó al instante, convirtiéndose en ceniza. Lior sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La criatura avanzó un paso más. Es mío. El ciervo rugió. No era un sonido animal, era un trueno, un terremoto, un lamento antiguo que hizo vibrar el aire. Su pelaje se volvió dorado por un instante, luego negro otra vez. Su poder fluctuaba, inestable, como una llama a punto de apagarse. Lior sintió algo extraño en su pecho, un calor, un pulso, como si algo dentro de él respondiera al rugido del ciervo, como si una semilla hubiera despertado. La criatura levantó un brazo, una espina negra salió disparada hacia el niño. Lior gritó. El ciervo se movió, pero no lo suficientemente rápido. La espina rozó el brazo del niño, un dolor ardiente lo atravesó. La piel alrededor de la herida se volvió oscura, como si la sombra intentara entrar en él. El ciervo del ocaso rugió con furia. El bosque entero rugió con él. Y entonces, algo sucedió. La mano de Lior comenzó a brillar. No era luz normal, era una luz cálida, viva como el amanecer atrapado en su piel. La criatura retrocedió, sorprendida. El ciervo lo miró, y por primera vez en sus ojos no había juicio, sino esperanza. El bosque te ha elegido. Lior miró su mano, temblando. La luz crecía, la sombra retrocedía. El ciervo inclinó la cabeza. No temas, la luz es tuya, Dúzala. La criatura lanzó un grito desgarrador y se abalanzó sobre ellos. Lior levantó la mano, la luz explotó y el mundo se volvió blanco. Cuando la luz explotó desde la mano de Lior, el mundo se volvió blanco. No había árboles, ni cielo, ni sombra, solo un resplandor cálido que lo envolvía todo, como si el amanecer hubiera descendido sobre él con toda su fuerza. La criatura gritó, un sonido desgarrado, antinatural, como si la oscuridad misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Su forma se retorció, se quebró, se deshizo en fragmentos de sombra que se evaporaron en el aire. El silencio volvió, pero no era el silencio tenso de antes, era un silencio expectante. La luz se apagó lentamente, como una llama que se recoge en sí misma. Lior cayó de rodillas, jadeando. Su mano aún brillaba débilmente, como si un pedazo del amanecer hubiera quedado atrapado bajo su piel. El ciervo del ocaso se acercó a él. Su pelaje volvió a ser dorado, aunque en las puntas de sus astas aún quedaban restos de sombra, como brasas negras que se negaban a extinguirse. ¿Te has despertado?, dijo la voz en su mente. Antes de tiempo, Lior levantó la vista. ¿Qué le está pasando? El ciervo lo observó con una mezcla de solemnidad y algo que Lior no esperaba ver en un espíritu tan antiguo. Preocupación. La luz del bosque ha entrado en ti, pero también la sombra. El niño miró sus brazos, donde la espina lo había rozado. La piel estaba oscura, como si la corrupción hubiera dejado una marca. La luz que había brotado de su mano parecía luchar contra esa mancha, pulsando débilmente. Voy a morir, preguntó con